Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la guerra entre el té y el café en China. Una batalla que podría tener efectos en todo el mundo. Es posible que muchos asociéis al té con este país y con razón, porque están estrechamente ligados a lo largo de la historia y además China es el país número 1 en su producción con bastante diferencia. Sin embargo, en el suroeste, en la provincia de Yunnan, también se cultiva café más o menos desde finales del siglo XIX. Estamos pasando por en medio de un charco. Muy bien. Muy poquito en comparación con Vietnam, que ocupa el segundo puesto solo por detrás de Brasil, aunque aquí lo importante es el consumo, que ha crecido de manera espectacular. Es más, según datos de Meituan, una empresa que entre otras cosas envía comida y bebida a domicilio y del grupo de negocios Yicai, la ciudad con más cafeterías del mundo es Shanghai. Tenía nada menos que 7.857 a finales de junio, por encima de Nueva York, Londres, Tokio o Roma. El consumo medio en las megaciudades de este país es de 320 tazas al año por habitante, lo que supera a la media nacional de Japón con 280, casi al nivel de los Estados Unidos. Esto suele pasar a menudo. Es un país en vías de desarrollo. Las obras son parte del día a día. Casi al nivel de los Estados Unidos con 329, pero todavía por debajo de las 367 tazas que se mete el surcoreano medio al año. A ver si alguien nos explica qué pasa en Corea del Sur, porque se toman un café al día por habitante. Y eso es el doble de la media global. No puedo. Y eso es el doble de la media global. Ahora bien, el dato de las megaciudades de China en realidad es una locura, porque sabemos que dentro de ellas hay mucha gente, sobre todo mayores, que nunca toman café, que es un hábito muy reciente aquí, bastante más que en países como Corea del Sur y Japón, que acumulan muchos años de contacto con costumbres llegadas de países occidentales. O sea, en Pekín o Shanghai tiene que haber una parte de la población tomando mucho café para que salgan esas medias. Y según datos de la plataforma de comercio electrónico Tmall, una cuarta parte de las tazas las beben los empleados por cuenta propia, quizás por toda la presión que aguantan, aunque también destacan los estudiantes y en general las mujeres jóvenes. De acuerdo con la misma fuente, el consumo de productos de café aumentó un 350% entre 2016 y 2021. Y como las compañías del sector saben que lo más probable es que el fenómeno se extienda a buena parte del país, se está invirtiendo de una manera que salta a la vista y transforma las ciudades. Por ejemplo, en esta parte del centro de Changsha, en la que estuvimos hace un año más o menos, han salido cafeterías como setas. Hay por lo menos un par de ellas en cada callejuela. Hoy ya se nota más ambiente, pero ayer viernes por la tarde veíamos pocos clientes y yo me preguntaba, ¿ya hay negocio para tantos establecimientos? Pero es que aquí se consume de otra manera. En general el café es caro y además se puede llegar a pagar mucho por el ambiente en el que lo disfrutas. No es raro que las cafeterías se tomen muy en serio el diseño y la decoración para tratar de atraer a personas que se hagan fotos y luego las suban a las redes sociales. Claro, por eso hay tanto ruido de obras. Y además aquí les dejan trabajar incluso los fines de semana, lo cual es un poco contraproducente, porque se supone que el café lo tomas en un ambiente tranquilo, ¿no? Si vienes a relajarte y tienes a un tío con el martillo hidráulico ahí pegándote en la oreja, no. Es decir, van a por la gente guapa, que a lo mejor no consume demasiado, pero hace que vengan muchos curiosos que al final acaban pagando $5 por un café o incluso más. A nosotros nos pasó hace unos años estando de visita en Shanghai. Estábamos en una zona que tenía edificios de estilo occidental, pero no de los antiguos, de los coloniales. No era un barrio de lujo. Nos metimos en un café de estos pequeños pero bien diseñados y nos tuvimos que dar la vuelta porque miramos y pedían más de $10 por una taza. Una barbaridad. De todos modos, en China también se vive una auténtica guerra por dominar el mercado de café algo más asequible. La cadena Starbucks, por ejemplo, hace nada, en septiembre, anunció que abrirán otros 3.000 establecimientos para 2025, o sea, uno cada 9 horas, llegando a los 9.000 en todo el país. Pero es que hay una gran empresa china, Luckin Coffee, que compite a un ritmo todavía más loco, con 6 nuevas tiendas al día, y de hecho ya han superado a Starbucks, aunque sus locales suelen ser mucho más pequeños, lo justo para entrar y salir con el café. Hasta en nuestro barrio, donde no hay tantos jóvenes, han puesto una cafetería-pastelería. El otro día fuimos a comprar unos croissants salados que hacen muy ricos y al ver que vendían el café
café caro, a unos $3,50, yo me puse un poco en plan occidental sábelo todo. Mira, es que en España se vende más barato y se hace caja atrayendo a la gente para que luego consuman otras cosas. Y el tío, qué interesante, me decía todo que sí, pero yo en el fondo sabía lo que estaba pensando. Esto no es España, es China. Bueno, ¿y qué pasa con el negocio del té? ¿Se van a quedar de brazos cruzados mientras los jóvenes se enganchan al café? Pues nada de eso, ellos también se han actualizado con fórmulas como la del té con leche, que ha sido todo un exitazo en los últimos años, sobre todo por tendencias procedentes de Hong Kong y Taiwán, aunque no estamos diciendo que ellos lo inventasen. Y sí, el té en principio es menos adictivo, se podría pensar que tiene la batalla perdida en ese aspecto, pero cuidado, porque el té con leche, igual que ciertos productos hechos con café, tiene aditivos y entre ellos está la cafeína. Hace poco la CCTV, el canal de televisión nacional de China, por decirlo rápido y mal, nos contó que un vaso de té con leche puede llegar a tener tanta cafeína como 3,5 vasos de café americano. Y esto Lele y yo lo hemos notado en más de una ocasión. Antes de ver esta noticia nos había pasado que compartíamos un té con leche mientras grabábamos el vídeo y luego a la noche, muchas horas después, sin poder pegar ojo. ¿Nos habrán echado algo? ¿Nos habrán drogado? Esto no pasa con todas las marcas, pero está claro que algunas se han dado cuenta de la importancia que tiene ese ingrediente. Según un estudio del Instituto de Prospectiva Forward, el perfil de los consumidores de té con leche y similares es muy parecido al de los consumidores de café. Son sobre todo jóvenes de hasta 30 y pico años y la mayoría mujeres, en este caso incluso más, hasta el 75%. Y en las cafeterías esto se ve bastante claro porque muchas ofrecen ambas cosas. Pero hay algunas diferencias que podrían ser importantes. Nosotros vemos que el té con leche domina sobre todo entre los más jóvenes, incluidos los adolescentes. Seguramente porque el café es más caro y suele asociarse a los adultos, aunque a veces tenga menos cafeína. Pero en las universidades, por ejemplo, las máquinas de café empiezan a pegar muy fuerte, en las empresas también. Y si el té con leche se queda como una bebida de jovencitos, acabarán perdiendo. Otra cosa es el consumo de té solo, el que se prepara de manera muy simple, echando unas hojas al agua caliente, y que sobre todo los hombres de edad madura llevan orgullosamente en unos vasos especiales o termos. Eso se bebe a litros y al café le quedan muchos años para llegar a ese nivel. Si es que algún día lo hace, porque eso que ahora asociamos a los mayores también podría reinventarse y popularizarse entre los jóvenes. No me extrañaría que dentro de un tiempo rescaten ese tipo de consumo con termos de nueva generación que se autocalienten con baterías, se conecten al móvil y lo peten. Hace poco ya os mostramos cómo son las teterías más frecuentes, como esta de nuestro barrio, donde se consume té en metros cúbicos. A veces somos bienvenidos a grabar y otras no tanto porque se suele jugar a cartas, generalmente con dinero, y no está muy bien visto. Lo que pasa es que aquí los jóvenes no vienen. Sea como sea, está claro que la promoción de café ha sido todo un éxito. Se calcula que hay 166.000 empresas relacionadas con este producto en China y 22.000 de ellas se registraron hace nada, entre enero y septiembre de 2022. Además, también hay grandes compañías de otros sectores como NIO, Wanda, Huawei o Sinopec que han lanzado iniciativas relacionadas con el café. Hasta la madre de Lele se llegó a plantear hace unos años abrir una pequeña cafetería en su pueblo, pero ni ella ni los demás estábamos muy convencidos. No nos parecía que en ese entorno más rural fuese a funcionar. Total, que la última vez en verano, cuando fuimos de visita, vimos que ya habían abierto un Luckin Coffee y estaba a tope. Todo ese consumo también ha ayudado a los productores de café de la provincia de Yunnan, llegando incluso a convertirse en una fórmula efectiva para combatir la pobreza. Ese café no está tan bien valorado como el de Colombia, pero se exporta. Y nuestra duda es, ¿qué va a pasar con la producción y el mercado global de café si las tendencias que vemos en China se acentúan? ¿Subirán los precios en todo el mundo debido al aumento de la demanda? ¿Habrá suficiente café para todos? Y eso sin contar que las cosechas se podrían ver afectadas por el cambio climático. Por otra parte, el consumo de café es una muestra más de que China se está occidentalizando. Pues aunque la producción y el consumo de café no sea algo exclusivo de Occidente ni mucho menos, la forma en la que se hace en China yo creo que sí va asociada a ese mundo. O sea, no es raro que muchas cafeterías tengan un aire europeo o americano. Y lo mismo pasa con las marcas de café. Aquí se ve como un símbolo del estilo de vida de los países desarrollados. Y de momento, aunque esto podría cambiar con el tiempo, va dirigido sobre todo a gente que gana un salario cada vez más cercano al de medias como las de España, por ejemplo. ¿Se convertirá el café en una excusa para discutir ideas provenientes de Occidente? Eso no lo sé.
sé, no estoy seguro de que su consumo esté tan ligado a ese tipo de interacción social. Pero esto no ha hecho más que empezar, ya veremos lo que pasa. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!